por cierto. Está en línea Federico Martelli, es consultor en energía y ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Se viene, obviamente, la modificación de las cuestiones tarifarias energéticas y toda la gente está pendiente de esta cuestión. Pero todavía hay, a ver, no, estaba por usar la palabra oscurantismo, pero no sé si es esa. ¿Incertidumbre? Sí, hay dudas, no se sabe cuál podría ser el comportamiento adecuado a la hora del consumo. Vamos a conversar con él porque nos parece muy interesante. Federico, ¿cómo le va? Lo saluda Martín Varela desde LT7 y Canal 13 de Corrientes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Federico, hay una pregunta inicial que me gustaría formular de la manera más directa. Trajimos a alguien que sabía de consumos eléctricos acá al estudio y nos hablaba de las resistencias. Por ejemplo, la pava eléctrica, el horno eléctrico, algunos elementos que consumen mucho. Y nos decía, habría que comenzar a establecer claramente una comparación de cómo evitar estos aparatos eléctricos con resistencia y comenzar a utilizar el gas para calentar el agua, para calentar la comida. En la comparación de energía y gas, ¿queda bien en claro que conviene ahora prestarle atención y consumir más gas que energía eléctrica? Bueno, eso va a depender de la aparatología que cada uno tenga en su casa, de la calidad de los electrodomésticos. Vos sabés que los electrodomésticos tienen distintos niveles de consumo. Uno cuando va a una tienda a poder comprar una heladera, una pava eléctrica, un aire acondicionado, te figuran con distintas letras, sí, si son de bajo consumo o no. Por supuesto que cuando comparamos los electrodomésticos modernos con los viejos electrodomésticos, por ejemplo con las heladeras que teníamos antes en nuestras casas, la vieja Siam, sí, el consumo es totalmente distinto. Hoy un electrodoméstico que tiene 15, 20 años de antigüedad tiene un nivel de consumo altísimo comparado con un electrodoméstico nuevo. Ajá. Y por supuesto eso hace la eficientización del sistema. También la modernización de las instalaciones eléctricas. Vos sabés que en muchos barrios populares tenés un doble problema respecto de esto. Tenés una instalación deficiente del tendido eléctrico, es decir, puertas afuera de la casa, se pierde mucha electricidad por eso, y después tenés una instalación puertas adentro de la casa, es decir, del pilar para adentro, muy deficiente, y eso también hace que el consumo sea mayor, porque cualquier cable en mal estado que está en contacto con un muro, con una parte de la propiedad, es una pérdida de energía permanente y eso inevitablemente se va a la factura. Federico, buen día, te saluda Diego Romero. Entonces sería el consejo, lo primero que debemos hacer en nuestra casa, más allá de los artefactos, es establecer la buena salud o no del cableado dentro del hogar, ¿no? Sí, la buena salud del cableado por una cuestión de consumo y por una cuestión de seguridad. También, claro. Vos sabés que en muchos barrios se producen permanentemente accidentes, incendios con la consecuencia de pérdida de vida, de lesiones de la salud y demás. También revisar la antigüedad, revisar el consumo. Yo creo que el Estado debería promover un plan nacional de reemplazo de electrodomésticos de alto consumo por electrodomésticos de bajo consumo, que se pueda pagar en cuotas. Esto se paga solo porque en definitiva, un electrodoméstico de alto consumo, una parte de más de lo que debería consumir la está poniendo la familia y la otra parte de más la está poniendo el Estado en los subsidios. Ajá. Entonces, y además esto podría, por supuesto, beneficiar a la industria, a la línea blanca en toda la Argentina. Creo que el Estado tiene que involucrarse en un programa de eficiencia energética como uno de los temas que hay que resolver en la matriz energética argentina. Después hay otras cuestiones muy importantes también para llevar adelante. Federico, algunos consultores y especialistas dicen que los únicos que van a quedar exentos de la pérdida de los subsidios son los que están incluidos en tarifas sociales. ¿Es así? ¿O ustedes, observando el tema, ven de otra forma la cuestión? Vas a tener tres segmentos. Vas a tener el que está en tarifa social, sí, va a tener un aumento solamente del 20% en el precio de su factura, sí, a lo largo de este año. En pesos, sí, ¿no? O sea que en realidad en términos reales es una baja. Sí, contra la inflación es una baja, claramente. Con la inflación y con el índice de variación salarial, programas sociales, jubilaciones, empleados públicos, docentes, todos los empleados van a tener aumentos muy por encima de ese 20%. Luego vas a tener un sector, entonces fijamos eso, 20% para los de la tarifa social. Sí. Después, para los sectores medios, laburantes, clase media, profesionales, el aumento va a estar en el 40%.
¿sí? Es decir, también en términos nominales, en pesos es un 40% de aumento, en términos reales es una disminución del peso de la factura en el costo de la familia, porque también el índice de variación salarial va a estar muy por encima de ese número este año. Y después en el segmento más alto, de más altos ingresos, ahí sí se va a notar mucho más el impacto de la factura, porque va a acercarse al precio pleno. ¿Quiénes están en este segmento? Los que renunciaron voluntariamente al subsidio y los que reciben como ingreso más de 3 canastas y media. Es decir, arriba de los 400.000 pesos redondeando. Ajá. Ahora, esto que decías respecto de lo nominal, de la cuestión tarifaria en la franja media de consumo, uno se enfoca y tiene lógica lo que planteás. Lo que ocurre es que también el bolsillo de las familias viene golpeado por la inflación en otros ítems y ahora se va a sumar seguramente este reacomodamiento tarifario. ¿Vos crees que esto va a provocar un cambio cultural muy grande en el consumo de la gente? Mira, es fundamental producir un cambio cultural. Es importante que todos comprendamos lo que cuesta generar la energía. Vos sabés que en este momento, por ejemplo, las centrales térmicas en nuestro país están quemando GNL traído desde Qatar. Sí. Es decir, para producir electricidad estamos quemando gas traído desde Qatar. Eso es a un costo altísimo, ¿sí? Y si no se quema gas traído de Qatar, se quema diésel, también importado. Producir energía, transportarla y distribuirla a escala. Nosotros el Estado paga el 75% de nuestra factura. Ahora, el Estado que tenemos no le sobra plata. De hecho, todos los días estamos discutiendo que tenemos un déficit fiscal muy grande. Entonces, si al Estado no le sobra plata y a las familias tampoco les sobra plata, evidentemente es muy difícil resolver esta ecuación. ¿Quién va a pagar nuestra factura de luz? ¿Quién va a pagar nuestra factura de gas? Si los salarios son muy bajos en la Argentina, pero el Estado tiene déficit y entonces tiene que imprimir para poder pagar los subsidios. Y esa emisión monetaria se va a inflación. Entonces, en definitiva... No, está claro. Ahora, con este panorama, Federico, nota esa inflación, sí. Y en definitiva tenemos que eficientizar el sistema, bajar los costos de generación y a la larga también mejorar los salarios de la gente para que la gente pueda pagar una proporción mayor de la factura. Ahora, con este panorama que lo planteas con tanta elocuencia, ¿tiene margen el Estado para seguir demorando las obras de infraestructura que son necesarias para aprovechar, por ejemplo, a Vaca Muerta? No, de ninguna manera. Tiene que resolver el gasoducto que va a traer el gas desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires y desde ahí a toda la Argentina. Vos pensás el ahorro que significaría dejar de quemar el gas traído desde Qatar, exacto. Que vale 10 veces más que el gas que sacamos en Neuquén. Sí. Entonces, para nuestras industrias y para generar electricidad, quemar nuestro propio gas. A la vez terminar las represas del sur, que en conjunto van a incrementar un 5% o casi un 5% la oferta en el sistema interconectado. Hacer Atucha 3, que viene muy demorada. Yo recuerdo, estuve en la reunión entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping cuando vino a la Argentina, hace casi 10 años, cuando se comenzó a tratar este tema. Creo que resolviendo esas cuestiones vamos y otras más, que no hay muchas más obras, hay que terminar el gasoducto del Nordeste, hay que avanzar en las represas que están en estudio en Misiones. Hay muchas obras más que nos van a permitir tener un sistema energético mucho más sólido, más barato, y mejor posicionado en términos globales. Y a esto le podés unir otras cuestiones como el puerto exportador de petróleo y el oleoducto que está planificando YPF en Río Negro, la inversión que se está recibiendo también en Río Negro por el tema del hidrógeno verde, el anuncio que se va a hacer hoy de YPF en el acuerdo con Petronas, la compañía malaya, para poder licuar el gas de Vaca Muerta y exportarlo. Vos pensá lo que va a ser exportar nuestro gas a Europa. El tema del litio, bueno, son todos componentes de la matriz energética que nos van a significar un cambio muy importante para la Argentina. Federico, muchas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo desde Corrientes. No, gracias a usted y a disposición. Mucha suerte. Federico Martelli, consultor en energía. Un detalle, 2 líneas nada más. Viste que se habla de el gasoducto, se habla de las represas del sur, se habla de acá, allá. No se habla de Añacuá. No está metido ese... Bueno, pero la obra viene en camino. No, la obra viene en camino, digo, pero no está...
Pero no está en la consideración Yo de lo que ni digo, los está analistas, bien. ni los funcionarios, nadie. Para mí lo más importante, independientemente de que se hable, es que se haga. Es cierto. Porque, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner demandaba 2.500 millones de dólares de obra. Y Argentina tiene un déficit energético de 16.000 millones anuales de energía. Eso que le explicaba, quemar gas de Qatar. De Qatar. Seguramente es mucho más caro que hacer el 10 gasoducto. veces más caro que el gas de argentino, dijo. O sea, que el gas, pero también anualmente se gasta mucho más plata que haciendo el gasoducto. Sí. Es una cosa increíble. La última del deporte. Sí,